Este es un video para hablarles de una de las aplicaciones más útiles que existen en la electrónica, que se llama la modulación de ancho de pulso. Ya la conocen, ya lo han usado en el curso de electrónica analógica. En aquel curso el ancho de pulso lo ajustaban, por ejemplo, de manera manual, podría ser. De hecho, sí, de forma manual fue. No es tan útil. La idea es hacer un modulador de ancho de pulso que pueda ser ajustado no por un potenciómetro moviéndose, sino por un voltaje. O sea que si el voltaje sube, la modulación de ancho de pulso suba. Si el voltaje baja, la modulación baje. Bueno, y la manera de lograrlo es esta. Es muy sencilla con operacionales. Voy a considerar este circuito que está aquí es un comparador. Voy a poner así, de la manera más simple. Cuando vimos comparadores, pues fue este circuito. Tiene dos fuentes de alimentación, quiere decir que la salida o puede ser más VCC o puede ser menos VCC. Solamente hay esas dos posibilidades, porque la ganancia es enorme. La ganancia infinita, pues hace que cualquier señal, si es positiva, dé más VCC. Si es negativa, dé menos VCC. Entonces no hay más que esas dos posibilidades. Voy a poner como señal de entrada una señal triangular. Vamos a poner una señal triangular que esté sobre el cero. Bueno, más bien el cero en medio. Allí está. ¿Qué voy a tener a la salida? Bueno, creo que hubiera dibujado antes. Este va a ser el eje del tiempo, la señal de entrada, y esta va a ser la señal de salida. Entonces, esta es la señal de entrada, y esta es la señal de salida. Entrada, señal de salida. Digo que la señal de entrada es una señal triangular, entonces ponemos la señal triangular como entrada. La señal de salida no le queda más que estar entre dos valores, entre más VCC y menos VCC. Ok. Tiene valores positivos, valores negativos. Vean, está comparando contra el cero. Quiere decir que va a dispararse en estos puntos. O sea, va a conmutar en estos puntos. Entonces, y como estoy poniendo la señal por la entrada no inversora, los positivos van a crear una salida positiva, los negativos van a crear una salida negativa, entre los positivos, los negativos. Quiere decir, la salida pues, es muy simple. Y este es este punto. Entonces la salida va a ser así. En el lado positivo, positivo. Cuando cambie y se haga negativo, negativo. Hasta este otro punto. Y de nuevo positivo. Hasta donde llegue el cambio de sentido. Y listo. Vean que lo que obtuve es una señal con ciclo de trabajo. Si las dos son simétricas, el mismo tiempo dura arriba que abajo. Entonces obtuve una señal de 50% de ciclo útil. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal que en vez de poner un 0, es más, voy a poner valores para que sea más sencillo de visualizar? Voy a pensar que este llega a 10 volts y que este de acá pues son menos 10. ¿Qué tal que en vez del 0 pongo aquí como entrada? Vamos a ponerla mejor acá. Pongo aquí como entrada. Bueno, si pongo 0 volts, pues las conmutaciones son en los ceros. Pero ¿qué tal que utilizo 5 volts? Pongo 5 volts con respecto a tierra de la alimentación del OPAM. Entonces, ¿dónde va a buscar la conmutación? Ah, pues ahora la conmutación no es en 0, es cuando esté en 5 volts. Aquí y aquí. No estoy cambiando la conmutación como en el caso del de histéresis. Este se queda fija. En 5 volts vuelve a conmutar.
Aquí otra vez hay 5 volts, allí va a volver a conmutar. Aquí no hay 5 volts, hasta acá vuelve a pasar los 5 volts, aquí vuelve a ocurrir los 5 volts. En esos puntos es donde existirá la conmutación. Aquí, aquí. Entonces, ¿cómo va a ser mi señal esta ocasión? Pues mi señal va a estar arriba, después de los 5 volts y hasta antes de que cambie de 5 volts. Y el resto del tiempo va a estar abajo. Aquí lo mismo. Hasta después de 5 volts y hasta antes de que vuelva a pasar por los 5 volts. ¿Qué ciclo de trabajo resulta que tengo? Pues resulta que es exactamente como son líneas rectas. Aquí, cuando la conmutación era aquí, pues era 50%, 50, 50 acá, 50% arriba. Ahora solamente es el 25% del tiempo. Cambio a 25% de ciclo de trabajo. Y si le pongo 8 volts, ¿qué va a pasar? Pues ahora solamente va a conmutar hasta los 8. Entonces esto se hace más delgadito. Y si llegó a los 10, solo va a conmutar aquí o un poco más de 10, pues prácticamente siempre va a estar abajo. Se va a ir a 0% de ciclo de trabajo. Siempre va a estar abajo. ¿Sí? Si le empiezo a bajar este voltaje, el ciclo de trabajo se empieza a hacer cada vez más ancho. Si llegó a 0 volts, regreso como estaba al principio. O sea, 50%. O sea, las conmutaciones son en los ceros. Y si empiezo a bajar, si me voy a menos 5 volts ahora, la conmutación pues va a ser en estos puntos. Entonces ahora esta parte se va a hacer más delgadita. Solamente va a ser en estos tiempos. Entonces esto se va a venir para acá. Y este se va a venir para acá. Y el ciclo de trabajo ahora es mayor al 50%, que si es exactamente menos 5 volts, se fue hasta el 75% de ciclo de trabajo. ¿Qué pasa si llego hasta menos 10? Pues esto se va a seguir haciendo más delgadito. Y si llego a ese voltaje o un poquito más, siempre va a estar arriba. Se va a 100% el ciclo de trabajo. ¿Okay? Entonces yo muevo este voltaje y el ciclo de trabajo cambia. Quiere decir que en esta terminal, en la terminal que antes estaba, o en el comparador original estaba puesta a tierra, yo puedo meter una señal cualquiera, por ejemplo, bueno, vamos a pensar, una señal sinusoidal. ¿Qué vería yo en la salida de este comparador? La frecuencia, vean, esta señal pone mi frecuencia del modulador de ancho de pulso, porque observa dónde era la frecuencia. Pero ¿quién cambiaba el ciclo de trabajo? Era la señal que entraba por aquí. Entonces, ¿qué vería yo si pongo esta señal? Pues que el ciclo de trabajo, vean que estaba al revés. Entre más alto el voltaje, el ciclo de trabajo se reducía. Entonces va a subir. Si supongamos que este llegara de 10 volts a menos 10 volts, se iría a 0 y luego empezaría a subir el ciclo de trabajo hasta 50, hasta 70, 75, hasta llegar a 100%. Y luego otra vez a reducirse hasta llegar a 50%, 25%, 0%. Entonces yo vería cómo el ciclo de trabajo, esta señal se empieza a subir y bajar si pongo esta señal. Si pongo otra triangular o cualquier forma de onda, o en realidad pues la idea de esto es que yo ponga una señal X, cualquier señal, ¿qué va a ocurrir?
voy a tener aquí una señal que solamente está arriba o abajo, pero el ciclo de trabajo se está moviendo al ritmo de esta señal, a ese ritmo. Entonces es la manera más sencilla, usar un comparador. Una señal triangular sería la manera sencilla de lograr, con una frecuencia que yo desee. Esta es la portadora de esa modulación, la frecuencia de la portadora. Y esta es la modulante, la que va a hacer que el ciclo de trabajo cambie. ¿Ok? Ahora, ¿para qué se puede usar eso? Bueno, pues ya lo hemos usado para diferentes cosas. Por ejemplo, una de ellas es poner un motor de corriente directa. Si el voltaje sube, el motor va más lento. Si el voltaje baja, el motor va más rápido. Vean que me quedó al revés. Voltajes altos reducían el ciclo de trabajo. Si yo quisiera que fuera al revés, voltaje alto, subir el ciclo de trabajo, no es más que hacer esto. Cambiar por donde yo meto la portadora y la modulante. Y entonces ahora sí, voltajes altos elevan el ciclo de trabajo, voltajes bajos reducen el ciclo de trabajo. Este da un voltajes negativos, o sea que el motor podría ir hacia un lado y hacia el otro. Si yo solamente quiero que vaya desde 0 a 100%, pero siempre hacia un solo lado, podría usar un comparador de los que se venden, que usan una sola fuente. Entonces una sola fuente, mi motor solo puede ir hacia una sola dirección. Subo este voltaje, si dejo esta configuración, subo este voltaje, el ciclo de trabajo va creciendo y el motor cada vez va más rápido. Bajo el voltaje, el ciclo de trabajo se reduce y el motor va más lento. Tal vez digan, ¿y por qué no ponemos esta señal directamente al motor? Porque pues así subo y bajo. Pues sí, la idea es que esta señal no tiene suficiente energía para mover ese motor, que este ocupa mucha energía. Entonces digo, bueno, entonces ocupa un amplificador. Un amplificador. Meto esta señal aquí, que es un amplificador de corriente, y entonces aquí pongo mi motor. Y sí, de hecho funciona, pero es muy poco eficiente. Por ejemplo, si aquí yo le pongo, por decir algo, es un motor que puede llegar a consumir hasta 100 volts, vamos a pensar 100 volts, y pongo acá mi señal, y la amplifico. Supongamos que tiene una ganancia de 100, por decir algo, una ganancia de 100. Yo lo calculé por las necesidades, porque aquí va a haber la señal más grande y va a ser de 10. Entonces 10 por hoy, de 10 por, perdón, de 10 por 10, una ganancia de 10 serían 100 volts. Entonces estos 100 volts de la fuente aparecen en el motor y el motor pues va girando rápidamente, con mucha fuerza. Si le pongo menos voltaje, supongamos que aquí es el 0 volts. Si yo le pongo 0 volts, entonces el motor, pues como no hay voltaje, el motor se para. ¿Qué pasa cuando le pongo 50 volts? Digo 5 volts. Si le pongo 5 volts por 10, quiere decir que hay 50 volts y el motor efectivamente va a una velocidad media, no a la máxima que puede. Pero ¿dónde se quedaron los otros 50 volts? Ah, pues los otros 50 volts se quedaron aquí adentro, en el amplificador. Entonces, la corriente que consume el motor proviene de esta fuente. Camina esa corriente, pasa por los componentes del amplificador y luego sale por aquí. Pero ese amplificador se está quedando con 50 volts más esa corriente que ocupa, entonces está consumiendo potencia. Es un sistema muy ineficiente. La mitad de la energía se está quedando en el amplificador. La otra mitad de la energía se está quedando en la carga. En cambio, en una modulación de ancho de pulso, si yo muevo esto de tal manera que aquí salga un 50% de ciclo de trabajo, lo que tengo es que el motor va a la mitad de la velocidad. Pero solamente estoy haciendo esto, es un interruptor conectando al motor, porque esta es arriba o abajo. Aquí podrían estar los 100 volts de hace un momento en el ejemplo de acá. Cuando lo conecte completamente hay 100 volts,
Pero y si lo abro y conecto al ciclo de trabajo de 50%, el voltaje promedio en el motor es de 50 volts. Entonces, iría como en el caso que borra aquí, y sería la misma, el mismo efecto, sería una velocidad de la mitad. Sin embargo, conduce corriente y luego no conduce corriente. ¿Cuánto consume? Este es el amplificador propiamente. ¿Cuánto consume el amplificador? Cuando está abierto, se queda con voltaje, con los 100 volts, pero no hay corriente, no consume potencia. Cuando está cerrado, hay mucha corriente, pero no hay voltaje, porque se cae casi a cero. Entonces es un sistema, la modulación de ancho de pulso crea sistemas muy eficientes en el consumo de energía. Entonces es muy útil. Ahora, pues pueden ser cargas de este tipo, motores, pero también podría ser un altavoz, por ejemplo. Si esta señal es de arriba de 20 kilohertz, yo pongo la señal, pongo esta señal, bueno, vamos a quitar esto para no confundir. Imaginen que pongo un voltaje aquí que me crea el 50% de ciclo de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi bocina, mi altavoz, el cono va a ir hacia un lado y lo va a querer regresar porque estoy metiendo una señal cuadrada. Pero cuando quiera regresar, yo la vuelvo a empujar hacia adelante y cuando vaya a llegar hasta el final, yo la vuelvo a regresar. Entonces el cono se queda a la mitad. Pero si ahora la empiezo a mover alrededor de esa mitad, si pongo, esta es la mitad, la que crea el 50%, y alrededor de ese voltaje, yo pongo una señal, que es audio, el cono va a empezar a moverse como si estuviera metiendo esta señal directamente al altavoz. Entonces, ¿qué voy a escuchar? Pues lo mismo de aquí, en forma acústica. Pero mi amplificador prácticamente no consumió energía. Ahora, dicen, bueno, pero eso implica que este OPAM pues tuvo que haber entregado o sea, la corriente vino de la fuente que alimentó al OPAM y luego a mi carga. Y si mi OPAM es un OPAM de pequeña señal, pues no puede mover esa carga o ese motor. Y sí, así es. Entonces lo que se hace es, si no tienen un OPAM de potencia, pues recuerden, siempre se puede hacer. Siempre le podemos poner uno por fuera. Y aquí poner, si es bipolar, así. Si es bipolar, ocupa una resistencia de base. Y podemos poner aquí nuestra carga. Vamos a poner una carga así. Y aquí VCC. Esta es la carga. Ocupa una resistencia de base. Si es un transistor de efecto de campo, recuerdan que no ocupa una resistencia propiamente así. Ocuparía una resistencia para eliminar algunos líos así. O sea, cualquier tipo de transistor pues va a hacer que esto funcione. Y lo único que va a hacer es prender, apagar, prender, apagar. A la modulación que indique la relación entre estas amplitudes con esta de acá. Me crea un ciclo de trabajo en particular. Y esta carga que puede ser, pues puede ser un motor para que gire más rápido o más lento. Puede ser un altavoz para que esta señal aparezca aquí en forma acústica, pero sin consumir mucha energía mi amplificador. O puede ser también un foco, que no recuerdo en la práctica en el taller que ustedes tienen cuál es la carga, pero si fuera un foco, o sea, una lámpara, un LED puede ser, o una lámpara incandescente. Si es un LED, pues consume muy poca energía. Si es una lámpara incandescente, pues consume mucha energía. Moviendo este voltaje, el foco pues sube o baja de intensidad. Inclusive se usa para conmutar. Vamos a ponerlo. Lo voy a poner de esta manera, no es que esté armado así. Una antena. Para transmitir también se utiliza. No es que se conecte así, es
no es de esa manera, pero también se utiliza, o sea, la modulación de ancho de pulso se utiliza, es un amplificador de muy alta eficiencia, que se utiliza para mover motores de CD, para, como amplificador de audio, que se utiliza hasta en los celulares. O sea, la modulación de ancho de pulso está abarcando casi ya todas las aplicaciones, porque como es tan eficiente la batería, nos dura mucho tiempo. Y inclusive en la transmisión radiofónica también se utiliza allí. Entonces es muy muy importante, es una gran aplicación la modulación de ancho de pulso y es muy fácil de crear con un OPAM. ¿Ok? Hasta aquí este video.